Buenas tardes, señor Núñez. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, tenemos la noticia, ¿no? Hace 15 minutos, tan solo creo, se ha sido revelado que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho ya no más al embajador de Venezuela en el Perú y le ha dado 5 días para salir, ¿no? Al señor Diego Arévalo. ¿Qué opina de esta posición? Por supuesto que me parece satisfactorio. Ojalá otros países sigan el ejemplo del Perú. Este embajador era persona no grata hace mucho tiempo, no solamente para los peruanos, sino también para nosotros los venezolanos. ¿En qué sentido? Este embajador ha hecho todo lo posible e imposible para que nosotros no podamos tener nuestra documentación en regla. Está hasta 8 meses en entregar un pasaporte, y eso es una venganza hacia los ciudadanos que por distintos motivos han tenido que escapar de la dictadura venezolana. Claro. Entonces me parece muy bien que se vaya a Venezuela y que nos deje en paz a los peruanos y a los venezolanos. Ahora, esto de todas maneras va a generar una reacción, ¿no? Desde Venezuela. O sea, Nicolás Maduro, solo pensando en el presidente, digamos, no es alguien que se quede callado ante este tipo de decisiones. De todas maneras, esto va a llevar a una represalia por el lado de Venezuela. De todas maneras, pero eso no tendría que darnos miedo, ni mucho menos, porque el presidente Maduro ha insultado al presidente y a su canciller desde el mismo momento en que asumió Palacio de Gobierno. Entonces, esta era una situación insostenible para un país donde hay democracia. Claro. Y bueno, ¿existe con esto, considera usted, la posibilidad de que Maduro haga lo mismo, pero con el embajador de Perú allá? Ya no tenemos... no tenemos embajador, pero me refiero más bien a las relaciones. ¿Es posible que Venezuela corte las relaciones completamente con Perú? No creo. Creo que se molestará, dará unos cuantos gritos en su estilo bipolar, pero no creo que tome mayores medidas, porque el Perú todavía tiene mucho que decir respecto a la situación venezolana. Yo espero que otros países imiten el caso peruano y no nos sujetemos a la bravuconada de un hombre. Recuerda, Sebastián, que anoche el presidente Maduro le mandó al Congreso Constituyente un proyecto de ley para que cualquier persona que hable mal del gobierno vaya 25 años preso. Claro. Si eso no es dictadura, ¿cómo se le puede llamar? Sí, pues la verdad que no hay pocas palabras que podrían de alguna forma esquivar, digamos, ese término al momento de escribir ese tipo de acciones. Ahora, esto en cualquier caso coloca al Perú, y de alguna forma es lo que ha estado siendo hecho por el gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? Que es una postura completamente distinta a la que veníamos teniendo y que vemos en general con relación a los otros mandatarios a nivel de la región, por lo menos. Sí, yo creo que otros mandatarios ven el ejemplo del Perú, una firmeza democrática, un no soportar que un país que es la tercera potencia petrolera del mundo tenga sumido en la miseria a la mayor parte de su población. Para liberar a Venezuela, los venezolanos se encargarán de ello, pero el apoyo internacional y el del Perú en especial está siendo muy tomado en cuenta. Claro, y la comunidad venezolana, digamos, veíamos hace tiempo, bueno, hace una hora aproximadamente, que a través de Tumbes seguían ingresando, digamos, venezolanos, ¿no? Y que se les está dando todos los apoyos posibles. O sea, queda bien claro que por lo menos desde el gobierno de Perú, si lo que se está haciendo, al menos de forma internacional, un mensaje clarísimo es el apoyo a los venezolanos y no tanto más bien al gobierno de Venezuela, más bien lo contrario. Así es una ayuda humanitaria que agradecemos. Muchas de las personas que salen por las fronteras de Colombia se quedan, algunos en Colombia, donde les van a otorgar un permiso temporal de 2 años, y otros caminan hacia Ecuador para venir a Perú, a Chile y a Argentina, que son países que también nos están abriendo los brazos en este momento y que nosotros agradecemos. Recordemos, Sebastián, que estamos frente a un segundo caso parecido al de los africanos que se escapan hacia Europa. Es una ayuda humanitaria que ahorita necesitamos, como nosotros lo pudimos hacer en los años 70 con tantos peruanos que nos fue a abrazar. Una última pregunta para cerrar esta comunicación. ¿Considera usted que va, digamos, a escalarse en estas medidas por el lado del gobierno peruano? Digo esto, ¿no? O sea, cerrar de alguna forma las comunicaciones, desconocer por completo ya, que aunque esta medida, digamos, parece que lo hace, al gobierno de Venezuela. Sí, definitivamente. El gobierno peruano ha tomado las cartas en el asunto, ha hecho lo que tenía que hacer, y ahorita lo que necesitamos es que otros países también lo hagan. Ok.
Ok, Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pero antes de que se vaya, si no ha colgado aún, ahí está, sobre el tiempo que esto significa, y estas es unas cosas que me acuerdo que hubo una situación, si bien no igual, pero que tuvo el mismo efecto, fue una decisión que hubo entre Donald Trump y, entre Obama y Rusia, y es la salida de los embajadores, que en sí afecta no solo al embajador mismo, ¿no? Porque es un gesto político, sino también a la familia, ¿no? Estos 5 días es algo tradicional que se dé 5 días tan solo, me imagino que hay familia ahí de por medio. Sí, en el derecho internacional los 5 días es lo habitual. Okay. Yo me imagino que el embajador ya sabía venir esta medida y bueno, que se vaya tranquilo y que se lleve por lo menos una buena botella de pisco peruano. Ok, muchísimas gracias, señor Núñez, por esta comunicación. Ahí lo tenían entonces, la opinión del analista internacional Luis Núñez. Y ahora estamos enlazados con la activista venezolana Paulina Fachín, también para ver cuál es su apreciación de esta medida. La verdad, un mensaje bastante directo del gobierno peruano al de Venezuela. Buenas tardes, gracias por enlazarse con Canal N. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué le parece entonces esta medida que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores de básicamente votar, ¿no?, al embajador de Venezuela en el Perú? Creo que es una medida consecuente con la política diplomática y la posición que el gobierno y el Estado del Perú ha tomado frente a la dictadura venezolana. En ese sentido, ¿cree usted que va a... digamos, estábamos hablando justo con el analista Luis Núñez y nos decía que de todas maneras iba a haber una especie de respuesta de Nicolás Maduro de forma retórica, pero ¿cree usted que va a tener una respuesta más, digámosle, palpable del gobierno de Nicolás Maduro contra el gobierno de Perú? Seguramente Nicolás Maduro, como acostumbra, insultará al Estado peruano y al presidente Kuczynski, cosa que ya él ha hecho en varias oportunidades y que no nos debería extrañar. No. Pero yo creo que cuando uno actúa bien, como lo está haciendo el Estado peruano, cuando uno actúa consecuentemente en favor de la protección de los derechos humanos, en favor de la promoción de la democracia y la libertad y la paz del pueblo venezolano, uno tiene que dormir tranquilo y hacer omisión a esos insultos de un dictador. Desde la perspectiva, digamos, de los venezolanos, ¿cómo ven estas acciones del gobierno peruano? ¿Se regocijan de alguna forma o sienten el apoyo con ese tipo de medidas? Nosotros aplaudimos este tipo de decisiones. Este tipo de decisiones que rechazan la dictadura y que promueven la democracia para los venezolanos. Claro, no, porque acá claramente hay... Para la mayoría de los venezolanos, la Embajada de Venezuela solo representa la dictadura y un partido político. No puede considerarse la Embajada de Venezuela una embajada que tiene un muñeco de Chávez al entrar. Eso no se puede permitir en Lima. No se puede permitir lo que hizo el embajador Molero en el Congreso de la República, colocando imágenes de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y colocando un gran afiche que decía "La revolución avanza". Es correcto lo que hizo el Congreso de la República en ese día y solicitarle el retiro de proselitismo político. No se puede permitir el proselitismo político de la dictadura en un país democrático como el Perú. Así que a mí me parece que es una decisión acertada no solamente para los venezolanos, sino para proteger la democracia del Perú. Ok. ¿Cree usted, o bueno, tal vez podría decirnos quién considera que sería, digamos, el siguiente gobierno? Porque parece ser que esto medio que ha sido en respuesta a la declaración de Lima, ¿cierto? Entonces, al ser de esa manera, habría que ver si es que otros países que formaron parte de la declaración tomarían las medidas similares de recibir una misiva como la que recibió el Perú, ¿no? Es probable que esto ocurra y lo aplaudiríamos si eso ocurre. El Perú, como siempre, en la lucha contra la dictadura y en pro de la democracia, está siendo pionero con esta decisión, consecuente con cada una de sus acciones. ¿Cree que esto de alguna manera ayuda a los venezolanos que se encuentran en Venezuela? ¿Hay algún tipo de mensaje para ellos con este tipo de acciones, digamos, diplomáticas? Claro, es que no se puede tener relaciones diplomáticas con una dictadura.
que asesina, que masacra a la población, que la somete a una crisis humanitaria. Yo creo que este es un mensaje diplomático, es una reacción consecuente, coherente y sobre todo muy democrática. Perú es un país muy importante. Acá se firmó la Carta Democrática, así que creo que el Perú está poniendo en ejercicio lo que firmó hace muchos años en favor de la democracia de la región. ¿Ustedes esperan o usted espera más acciones por parte del gobierno de Perú contra el régimen de Nicolás Maduro? Mira, es que más contra el régimen de Nicolás Maduro es en pro al pueblo venezolano. Okay. Y creo que va a seguir teniendo acciones importantes como las ha venido teniendo en el ámbito migratorio. Ahora los congresistas también han anunciado que se van a unir a la denuncia ante la Corte Penal por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y si pudieran ayudar a los venezolanos con un canal humanitario para que los venezolanos puedan sobrellevar esta crisis humanitaria tan severa, claro, o promover el diálogo con objetivos concretos como lograr elecciones libres en Venezuela, siempre vamos a estar agradecidos. El pueblo peruano ha sido muy solidario, no solamente el gobierno, sino el pueblo. Muchos peruanos le han abierto los brazos a cientos de venezolanos que en estos momentos se encuentran en el Perú, bien sea porque van de paso o bien sea porque somos residentes en este país. Jamás vamos a olvidar todos los actos de solidaridad, hermandad, bondad y amor que ha tenido el pueblo peruano con los venezolanos. Y tampoco vamos a olvidar las acciones contundentes que como Estado se han hecho o se han ejecutado. Ok, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Esperemos pues se pueda mantener de alguna forma y que más bien se tomen acciones para ayudar, ¿no? Como estaba bien diciendo, no en contra necesariamente del gobierno de Nicolás Maduro, sino más bien en favor del pueblo venezolano que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, señora Fachín, por esta comunicación. Seguimos con las reacciones a lo que ha sido, al mensaje que ha sido dado de, digamos, expulsar al embajador de Venezuela en el Perú. 5 días tiene, está el señor Luis González Posada, ex canciller, con nosotros para dar su apreciación sobre lo que significa digámosle, corte de relaciones diplomáticas. Buenas tardes, señor Posada, González Posada. Buenas tardes, mucho saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la pregunta, pero la pregunta más bien viene para usted y es ¿qué considera que ha sido esta o qué significa, especialmente desde su experiencia, esta ruptura, digámoslo así, ¿no? de orden diplomático? Bueno, primero decirle que ha sido un golpe democrático a una dictadura que hizo oídos sordos al pedido de los países latinoamericanos, de la Comisión de Tortura de las Naciones Unidas, del Vaticano, de las Naciones Europeas, que reclamaban urgentemente la liberación de los presos políticos, la convocatoria de elecciones y el desconocimiento de una asamblea constituyente que había falseado los votos y que había atentado contra la Constitución. Todas estas advertencias se fueron haciendo de manera sucesiva, y la respuesta que había de Maduro no era otra cosa que el insulto, el agravio, la ofensa al presidente del Perú. Lo ofendió muchas veces, llamándolo pues inmoral, claro, perro, que es el lenguaje trocaz que usa el chavismo, ¿no? Entonces yo creo que la reunión de Lima es de enorme importancia porque ha demostrado que ya hay una coalición democrática sumamente fuerte que va a levantar la voz y que va a tomar medidas firmes en rescate de la democracia y la libertad en un país donde todos los días matan, torturan, desconocen los derechos de los ciudadanos, mienten y crean un clima de desestabilidad en toda la región, ¿no? Yo creo que ha sido ejemplar la decisión y naturalmente saludamos al presidente Kuczynski, al canciller Luna, al Congreso de la República que tomó una posición clara, al expresidente Alan García, a la señora Keiko Fujimori, es decir, a todos los sectores que de una u otra manera, ¿no? Se presentaron pidiendo posiciones más firmes entre lo que es una dictadura atroz, ¿no? Claro, es uno de los pocos temas en los que hay, digamos, una opinión al unísono, ¿no? Casi todos, casi el 99%, digamos, casi 100% están con una postura muy... política de Estado. Claro, muy clara. Política de Estado. Lamentablemente el gobierno anterior, el gobierno de Humala,
permitió no solamente ese tipo de atropellos, sino también que dejaran a la Cancillería con expresiones altisonantes de Maduro contra el entonces Fidel Rafael Roncayolo, y además cometiendo el gobierno de Humala un sacrilegio democrático al no querer recibir en Lima a las esposas de Leopoldo López y los líderes perseguidos, lo que sí hizo este gobierno de los líderes de oposición. Claro, al inicio. De tal manera que yo creo, por eso le digo que es un golpe democrático para que Maduro sepa que esta es otra línea de acción, que es una línea de acción de respuesta y de firmeza ante una dictadura que cada vez es más agresiva. Contarán ellos seguramente con el respaldo del nuevo soldado del chavismo que se llama el señor Diego Armando Maradona, ¿no? Pero bueno, no contarán con las demócratas de América Latina. Bueno, sí, ¿no? Dentro de todo, bueno, más allá, digamos, de la cuestión anecdótica bueno, del ex crack, ¿no? Diego Armando Maradona, de fútbol. No, es que yo lo digo porque lo ha puesto en su discurso a las naciones. Claro. Sí, pues, en cualquier caso. Pero más bien, entonces, considera que esta decisión es, digamos, una decisión lógica, en el sentido de que marca claramente una postura que desde el inicio tuvo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, yo creo, por eso le decía, ¿no?, de que la Cancillería ha tenido en este gobierno una línea sumamente clara en este tema, ha abanderado una posición democrática y naturalmente todos debemos respaldarlo, ¿no? Serán seguramente algunos sectores sectarios que no lo hagan, pero yo creo que de esta manera se refresca la diplomacia, se refresca la posición de la Cancillería, y ojalá la misma medida hubieran tomado otros organismos que tienen esa responsabilidad, como el Parlamento Andino, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Amazónico, que son instituciones en nuestros países y que ni siquiera han movilizado a sus congresistas al sitio de combate político que es Venezuela, donde la tropa, la soldadesca y las turbas han ingresado varias veces al Congreso y han golpeado congresistas y han desconocido su autonomía, ¿no? Pero todos estos serán pues tema de reflexión a un momento, pero muy bien en Perú, y todos nos sentimos satisfechos por esa decisión. ¿Considera usted que van más gobiernos a sumarse a esta postura? ¿Más gobiernos van a tomar las medidas similares de otros países? Yo pienso que sí. Por lo pronto, hasta hay dos medidas que quizás no han sido bien percibidas. Primero, que la Comisión de Torturas de las Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Maduro ir a su país. ¿Sabe por qué? Porque no los dejan entrar. Igual que no dejan entrar a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, un pedido de las Naciones Unidas y es algo muy fuerte. No sé qué le va a decir Maduro, que no quiere ver a los torturados. Y en segundo lugar, el Parlamento, el presidente del Congreso, el presidente del Parlamento Europeo, ya ha solicitado en varias cartas a los gobiernos europeos que tomen dos medidas. Primero, que prohíban el ingreso a Europa, a los países comunitarios, a los 28, no de la lista de gente vinculada al chavismo que ha cometido o actos de corrupción o de violación de los derechos humanos. Y en segundo lugar, también la aplicación de sanciones. Yo le digo de verdad, no podemos quedarnos callados cuando vemos todos los días en televisión cómo matan a la gente, cómo la tropa entra a las casas y le dispara a los ciudadanos. Entonces, por eso yo estoy muy satisfecho por esta decisión de la Cancillería, como estoy seguro que lo están ustedes, ¿no? Ok. Una última pregunta, señor González Posada. ¿Cree usted que el gobierno debería no solo tomar este tipo de decisiones, digamos, diplomáticas y democráticas, golpes democráticos, como usted lo ha dicho, contra el gobierno, sino más bien darles más facilidades aún a los ciudadanos venezolanos para que ingresen a nuestro país, para que se puedan refugiar de alguna forma yo creo en el Perú? Sí. De alguna manera, el drama venezolano es tan grande que le digo esta cifra. Ya han llegado a 1.900.000 los venezolanos que han salido de su país desde que comenzó el gobierno de Chávez hasta la fecha. Están saliendo de miles, porque no tienen comida, porque se mueren sus hijos, porque hay hambruna, porque no soportan la violencia y los pistoleros del gobierno. Entonces hay una fuga masiva, ¿no? Y lo vemos todos los días en el canal N, yo lo he visto muchas veces, sí, pues, esas colas de gente pobre, ¿no?, que cruza la frontera hacia Colombia cargando hijos y maletas en búsqueda de vida, de paz, de tranquilidad, de libertad. Entonces, esto ha llegado ya a extremos muy graves, ¿no? Y la matonada realmente no va a funcionar. Si el señor Maduro cree que, como en otras épocas, metía 2 ajos y cebollas y se iban a retornar los países, esta vez se equivocó. ¿Sabe por qué?
porque entre otras cosas ha perdido sus dos socios más importantes, que son causantes de esta desgracia, y son los que lo brindaron diplomáticamente durante muchos años. Me refiero con nombre y apellido. La señora Kirchner en Argentina y el señor Lula en Brasil. Esos fueron los centros de blindaje que tuvo el chavismo y en consecuencia en la región, claro. Corresponsable de la tragedia que está viviendo ese país. Ok, muchísimas gracias, señor González Posada. Y tenían entonces las declaraciones. Gracias y buenas tardes por esta comunicación. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski emplazó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a renunciar al cargo, llamándolo dictador, con todas sus letras. En ese sentido, rechazó además el llamado del líder socialista para que ambos se reúnan con otros jefes de Estado de Latinoamérica. En entrevista con la agencia Reuters, Kuczynski y Godard sostuvo que Maduro ha perdido toda credibilidad desde que formó la Asamblea Constituyente mediante una elección fraudulenta. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. Hay mucha gente en la cárcel, hay presos políticos. Yo no tengo por qué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela, pero esto tiene grandes consecuencias en otros países. En Colombia están llegando miles de venezolanos todos los días, ¿no? Y aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir. La ONU funciona a través del Consejo de Seguridad, en el cual hay países que de ninguna manera van a votar en contra de Venezuela. Entonces la ONU no es el vehículo adecuado para este conflicto regional, ¿no? El canciller peruano Ricardo Luna calificó de absurda la invitación del mandatario venezolano Nicolás Maduro para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski apruebe una reunión de presidentes de América Latina. A su salida del Congreso, Luna descartó la propuesta al indicar que la invitación no es clara y no precisa temas, invitados ni razones. Además, reiteró que aún se evalúa un eventual retiro del embajador, cosa que ya sucedió, el retiro del embajador venezolano en Lima. Estamos manejando las cosas conforme va la evolución interna en Venezuela y en coordinación con todos los países que estuvieron acá hace 2 o 3 días. El reto del presidente Nicolás Maduro al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo lo ha tomado? Pues todavía no lo hemos evaluado. Bueno, parece absurdo, en realidad es absurdo. Sí, gracias. No se sabe cuál es la temática, no se sabe a quién está invitando, ni para qué, ni por qué. Es decir, él está hablando también a nombre de un grupo de países, ¿no?, de la ALBA, sí, y a un grupo de países que no tienen necesariamente un grupo organizado. Si se está refiriendo a los países que se reunieron acá en Lima el martes y que sacaron adelante la declaración de Lima, bueno, no tendría que referirse a eso. Es una invitación informal, nosotros no la consideramos como una cosa que habría que necesariamente que evaluar. El término presidente estadounidense del Perú, ¿cómo lo toma? Bueno, me parece ridículo, francamente. Y a propósito de este tema, del tema Venezuela y de la expulsión, si cabe el término, del embajador venezolano en el Perú, Diego Molero, estamos con Francisco Belaunde, justamente es internacionalista, para analizar esta decisión del Ejecutivo. Bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, ¿esto significa, para empezar, una ruptura de relaciones? No, no es una ruptura de relaciones, porque la ruptura implica, por ejemplo, que se vayan también todo el resto de funcionarios de la Embajada de Venezuela, salvo en todo caso el cónsul, ¿no? Porque el cónsul es el que se ocupa de los asuntos de los venezolanos que están acá en el Perú, ¿no? Entonces no es una ruptura, pero en todo caso es un gesto muy fuerte que eventualmente podría dar lugar, no sabemos todavía, a una reacción por parte del gobierno venezolano de romper relaciones con el Perú. Claro. Porque normalmente, ¿qué pasa en estos casos? Cuando un Estado toma una medida de este tipo, hay una medida, digamos, la misma se toma por el otro lado. Pero ¿qué pasa? El otro lado no la pueden tomar, no pueden expulsar al embajador peruano porque ya se fue. No hay embajador peruano. Entonces,
Claro, entonces, y el gobierno venezolano dirá, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, probablemente, además conociendo el temperamento de este régimen, es que eventualmente, porque hay antecedentes, rompa relación con el Perú. Acá estamos especulando, no lo sabemos, ¿no? Me imagino que ellos deben estar pensando en estos momentos a ver qué hacen, ¿no? Claro, los perjudicados serían los peruanos que todavía continúan en Venezuela. Claro, si pero eso como sucediera, decía, claro, como decía, si se rompen relaciones, no es necesariamente los cónsules se van. Los cónsules son, como decía, son los diplomáticos que se ocupan de los asuntos, por ejemplo, allá de los peruanos. Correcto. En Venezuela. Entonces, no necesariamente se tienen que ir los cónsules. Es una cuestión política. Sí, entonces. Claro. Lo de los cónsules es una cosa que tiene que ver entre, digamos, los compatriotas de cada país, ¿no? Que están presentes. Pero todos los demás funcionarios se tendrían que ir. El agregado comercial, el agregado cultural, si es que hay, agregado militar, todos tendrían que irse. Entonces, ¿qué significa esta decisión? A ver, que Pedro Pablo Kuczynski, el canciller Luna, ya ha decidido despedir, sacar, expulsar, en fin, a Diego Molero. Sí, esto estaba sobre la mesa, digamos, mucha gente ya reclamaba, ¿no? Que se tenía que ir el embajador de Venezuela. Pero finalmente acababa de tomarse esta medida muy buena por parte del Perú de haber reunido a todos estos cancilleres para que se pronunciaran de manera colectiva sobre Venezuela, porque eso era lo que faltaba, ¿no? Correcto. Había habido pronunciamientos individuales, salvo por el caso de Mercosur, esa vez sí una organización, pero a nivel más grande, digamos, no había bien pronunciamiento colectivo. Se dio. Uno hubiera podido pensar que en todo caso, porque a veces los gobiernos tienen que guardarse municiones, ¿no? Tienen que guardarse cartas bajo la manga para ver en qué momento las van sacando. Yo no sé si de repente se hubiera podido esperar un poco más, ¿no? Pero lo que parece haber precipitado la decisión del gobierno peruano es la nota de protesta del gobierno venezolano, cuyo contenido no conocemos, pero que ha sido considerada insultante o en todo caso con términos inadecuados por el gobierno peruano. Términos inaceptables, creo que sí. Inadecuados, inaceptables. En todo caso, eso parece que hubiera, y además también, por supuesto, los insultos de Maduro, contra el presidente peruano, que por lo demás no son una novedad, porque también, así como insulta al presidente peruano, insulta también ha insultado a Juan Manuel Santos de Colombia y a otros, ¿no? Entonces, parece que la medida ha sido precipitada por el tono del comunicado, de la nota de protesta de Venezuela, y seguramente también porque había presión interna para que esta medida se tomara, ¿no? La pregunta es, porque finalmente, ¿cuál es el norte para el Perú? El norte para el Perú es poder seguir contribuyendo, apoyar en todo caso que en Venezuela se restablezca la democracia, ¿no? Entonces va tomando las medidas que se toman son en función de eso. Ya, como dije, vamos a ver si esta medida contribuye a eso o no, o es más bien una reacción por parte del Perú a una actitud de Venezuela respecto del Perú. Esa sería en todo caso la diferencia. Cuyo detonante sería esa nota de protesta, aparentemente. Sí. Correcto, que todavía no conocemos y que debería hacerse pública. Bueno, normalmente las notas no se hacen públicas, ¿no? Salvo que se den, por lo general no se hacen públicas. No sé si en este caso el gobierno peruano va a decir, miren lo que nos han dicho, ¿no? Para justificar un poco, a ver, la reacción, la respuesta que han tenido de sacar a Diego Molero. Pero basta en realidad basta con la palabra del gobierno peruano. O sea, si el peruano considera, porque más finalmente quien toma la decisión es el gobierno peruano. Si el gobierno peruano considera que ya ha habido una nota en términos inadecuados, o sea, nosotros tenemos que decir si pues efectivamente es así, no nadie se va a poner a decir, bueno, la palabra esta es inadecuada o no. Correcto. El tema está que la medida ha sido tomada y parece que eso hubiera sido el detonante. Pero una vez más, pienso yo que normalmente, habiéndose ya tomado una medida como fue la reunión de los cancilleres, de repente lo lógico hubiera sido esperar un poco más para tomar, digamos, que pasara algo más, digamos, porque lo de Venezuela no va a terminar, lamentablemente, va a continuar. Entonces, que en algún momento, para protestar con algo, de repente algo más que hace el gobierno venezolano, en ese momento se expulsa al embajador.
uno, digamos, utiliza, se guarda las cartas bajo la manga. Pero eso podría hacer que finalmente otros estados, otros gobiernos tomen la misma decisión, expulsar a los embajadores venezolanos de sus propios países, aislar a Venezuela, ir ahogando al gobierno venezolano. Bueno, lo de ahogar es relativo, porque en realidad, una vez hay que decirlo, la diplomacia, lo que puede hacer la diplomacia es muy limitado. O sea, no es porque el Perú u otros países toman una medida, digamos, de aislamiento que necesariamente el gobierno se va a caer venezolano. Lo que hace es que de alguna forma lo incomoda, internacionalmente le genera problemas, pero lo más importante es lo que sucede dentro de Venezuela. Entonces, lo que hacen los países es, digamos, apoyar esa acción, aislando al régimen venezolano, pero lo más importante es lo que sucede adentro. Entonces, claro, y el problema está que adentro vemos algunas contradicciones por parte de la oposición también, porque ahora estamos viendo que la Mesa de Unidad Democrática ha decidido participar en las elecciones regionales, lo cual llama la atención, ¿no? Ahí se ha partido también la oposición, porque por otro lado está María Corina Machado, que dijo que es una barbaridad lo que están haciendo. Efectivamente llama la atención en la medida que aceptan participar después de haberse dado el episodio de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido elegida, todo indica, mediante fraude, ¿no? Y además siendo convocada de manera inconstitucional. Cuando ya existía una Asamblea Constituyente. Entonces, claro, el argumento de la oposición es que, por lo que se ha venido diciendo, que sí, lo que nosotros queremos es arrinconar al gobierno, porque ellos no hay forma de que ganen una elección, y que eventualmente la apuesta es que ellos al final no van a cumplir con la organización de las elecciones, y es una manera de ponerlos en evidencia. Bueno, es una estrategia, no sé si es la más adecuada, pero en todo caso es un poco extraño, ¿no? Maduro llamó al diálogo justamente ayer. Claro, pues las formas que utiliza no son las más adecuadas, pero por el bien del pueblo venezolano y por el bien también de los venezolanos que están aquí en nuestro país, no hubiera sido mejor no cerrar esta puerta de diálogo como lo ha hecho ya Ricardo Luna y como lo ha hecho el presidente Kuczynski, en decir, no hay forma de diálogo entre los presidentes. Lo que dijo ayer Maduro fue al presidente estadounidense del Perú. Bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? Claro. Lo reto a que apruebe una reunión de presidentes de América Latina en la que nos veamos las caras y a través del diálogo restituyamos las relaciones de respeto. ¿Cómo vas a hablar de respeto? No, claro, en realidad pero no tiene. Además, también le ha pedido no reunirse con Donald Trump, sino hablar por teléfono. Ya le ha pedido a su Cancillería que le organice una conversación telefónica con Donald Trump. Entonces, así como le pide también al presidente norteamericano, pues le ha pedido a Pedro Pablo Kuczynski, como, digamos, el presidente que ha generado esa iniciativa colectiva de reunir a los presidentes latinoamericanos. En el fondo es una manera de querer, entre comillas, pongamos decirlo así, lavarse la cara, en el sentido que es no sentirse tan aislado, ¿no? Pero efectivamente, ¿para qué vas a reunirte con Maduro? O sea, no te reúnes con él, tienes que reunirte con él, en todo caso poniéndole condiciones, ¿no? Poniendo condiciones, liberando, por ejemplo, presos políticos y cosas por el estilo. Si no, pues lo que estás haciendo es le estás haciendo el juego a Nicolás Maduro, ¿no? ¿A quién ha sacado, en este caso, el gobierno, en relación, me refiero al embajador venezolano, sí. No es un diplomático de carrera? ¿Entiendo yo? Sí, bueno, entiendo que tampoco, pero al margen de eso es el embajador. O sea, sea de carrera o sea político, igual tiene el título de embajador, ¿no? ¿Estas son imágenes de archivo o son de ahora? Son imágenes de archivo. Ah, son de archivo. ¿No? Sí, claro. Ya, bueno, en todo caso, efectivamente es una medida muy dura, ¿no? La expulsión de un embajador. Pero, bueno, es, digamos, el gobierno peruano que manifiesta su incomodidad o su molestia respecto a la actitud del gobierno venezolano. Lo que no está muy claro es si es como forma parte de las acciones del Perú para ayudar a que Venezuela encuentre el rumbo a la democracia, ajá, o es más bien una reacción ante, digamos, por una acción, digamos, una reacción ante una malcriadez, una insolencia por parte del gobierno venezolano respecto del Perú. Dijo ya basta. Eso es más o menos lo que se entiende. Pareciera que ese fuera el caso. Sí. Aunque el comunicado no necesariamente que ha lanzado, quiero decir, la Cancillería, no necesariamente relaciona las dos cosas, no está muy claro, ¿no? Y para terminar, ¿qué implica o qué implicaría la aplicación de la Carta Democrática de la OEA? Digamos, para un gobierno al que lo último que le interesa es la democracia. Eso me refiero a Venezuela. Claro. Además que ya dijo que se sale de la OEA, ¿no? Exactamente. La aplicación de la Carta Democrática efectivamente puede implicar la suspensión del país, ¿no? de la OEA.
¿no?, de su pertenencia a la OEA. Pero claro, Venezuela ya dijo que se retiraba, ¿no? Aún así, Venezuela lucha para que eso no suceda, porque de todas maneras, desde el punto de vista político, de la política internacional, le es incómodo, le genera un problema, ¿no?, que esto suceda. ¿En qué sentido problema? Porque lo que hace es, digamos, lo aísla aún más internacionalmente y de un poco que lo pone en evidencia como un país que está siendo señalado como que no cumple con las normas democráticas. Correcto, pero se aferra más a sus alianzas justamente con Cuba, con China, en fin, con Corea del Norte, con Rusia. Por eso no es que lo vaya, eso al gobierno no lo va a tumbar. Claro. Pero sí le genera pues una incomodidad, una sensación de aislamiento, que es claro que al gobierno venezolano finalmente no le es indiferente. ¿Y económicamente lo golpea a Venezuela en ese sentido? No, en lo absoluto. No. Lo que sí golpearía a Venezuela sería si es que Estados Unidos, por ejemplo, decide suspender la compra de petróleo venezolano. Eso sí sería devastador para Venezuela, ahí sí, ¿no? Pues si no, no. Ya Venezuela ya está en una situación tan dramática. Ahora, eso sí, si eso sucede, lo que pasa es que ahí el tema está en que hasta qué punto eso es conveniente en la medida que finalmente quienes van a sufrir en primer lugar es la población, que ya está en una situación dramática, ¿no?, porque no encuentran artículos de primera necesidad y nada. Entonces, ¿hasta qué punto eso es realmente conveniente? Esa es toda la discusión, ¿no? A ver, Fiore, si me permite solamente, hay un tema adicional que tiene que ver con Estados Unidos y Corea del Norte. Le comentaba hace un momento, leí justamente un Twitter, según la cadena Fox News, el ejército está listo, el ejército de Estados Unidos está listo para luchar esta noche contra Corea del Norte. O sea, esto a raíz de un tuit colgado de la cuenta de Donald Trump, donde dice: soluciones militares preparadas, cargadas y listas. Sí, Corea del Norte actúa imprudentemente. En la cabeza de Trump, pues, ¿qué será que Corea del Norte actúe imprudentemente? Basta que levante el dedo, me imagino, Kim Jong-un, y se acabó. Es imprudente. Sí, yo creo que en este caso Donald Trump se está poniendo al nivel de Kim Jong-un, ¿no? Se espera, todos sabemos cómo, de qué manera, digamos, se relaciona internacionalmente Kim Jong-un con sus pares, en fin, en base a insultos, amenazas, otra vez, ¿no? Pero se esperaba de un presidente norteamericano que, como sus antecesores, mantuviera pues un poco de cabeza fría y no entrara pues en este cruce de amenazas y de finalmente bravuconadas. Correcto, que amenaza al mundo además. Que además, claro, genera un clima que de tensión mundial. De tensión adicional que no es lo más conveniente, ¿no? Evidentemente eso implica que lo de Corea del Norte implica que se tomen medidas. Claro, Corea del Norte ha dicho guerra mundial termonuclear. Y disculpe, pero a este señor sí le creo, ¿no? Me refiero a Kim Jong-un hablando de guerra mundial termonuclear. Claro, pero en realidad capaz de todo. Sí, pero tampoco es que ver digamos, lo que hace Corea del Norte totalmente irracional, porque lo que ellos están haciendo, en el fondo, a Corea del Norte lo que le interesa al régimen es sobrevivir. Eso es lo que ellos quieren, que el régimen se mantenga. Y para eso ellos necesitan que Estados Unidos firme la paz con ellos, que no se ha hecho desde que terminó la guerra de Corea. Y para obligar a Estados Unidos y para impedir, porque ellos tienen miedo de que Estados Unidos haga una acción para derribarlos a ellos. Entonces, como una manera de seguro, si se quiere, es que lanzan este programa de armamento nuclear. Muy bien. O sea, no es totalmente racional. Sí, tiene algo, si se quiere, en su forma de expresarse, pero está también fríamente calculado. Correcto, muy bien. Francisco Belaúnde, internacionalista, analizando entonces la última decisión de sacar al embajador venezolano de territorio peruano, para lo que tiene 5 días de plazos.